Bien, mis amados, Dios les bendiga a todos desde la República Dominicana. Máximo Parra, estudiando contigo la palabra de Dios. Estamos hablando, señores, en torno de lo que es el arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento, recordando que todos los cristianos creemos en el arrebatamiento. Hay quienes son post-tribulacionistas, hay otros que son pretribulacionistas y hay otros que son mid-tribulacionistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que los pretribulacionistas son aquellos que creen que el Señor se llevará a la iglesia antes de la gran tribulación. Los post-tribulacionistas son aquellos que creen que el Señor se llevará a la iglesia al final de la tribulación. Y los mid-tribulacionistas creen que la iglesia se irá con Cristo a la mitad de la tribulación. De una u otra manera, todos nosotros los cristianos creemos en el arrebatamiento. Hay un impacto también que crea el arrebatamiento en cada cristiano. Esta doctrina del arrebatamiento crea un impacto. Hoy estaremos hablando sobre el simbolismo y el lenguaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que es donde presenta, ¿verdad que sí?, la palabra arrebatamiento. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, es un versículo central en la doctrina del arrebatamiento. Esto es algo central. En esta sesión exploraremos el simbolismo y el lenguaje utilizado en este pasaje y cómo estos elementos han sido interpretados a lo largo de la historia cristiana. Te cuento, mi querido hermano, que al analizar el contexto y el simbolismo que hay, ¿verdad que sí?, dentro de este verso, podemos comprender mejor las enseñanzas y las promesas contenidas en esta profecía. No que el arrebatamiento sea simbólico, no. Dentro de esta doctrina hay simbolismo, pero el Señor arrebatará a su pueblo y se lo llevará al cielo. Hay un versículo que es, como habíamos dicho, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Te cuento, mi querido hermano, que Pablo escribió esta carta a los cristianos de Tesalónica para consolarlo y animarlo en su fe. Los creyentes de ese tiempo estaban preocupados por los hermanos que habían muerto antes del regreso de Cristo. Y Pablo entonces comienza a explicar acerca del arrebatamiento, ¿verdad que sí? Pablo lo escribe para consolarlos a ellos y para animarlos. Este es el contexto histórico y literario de este verso tan rico, tan profunda, que nosotros siempre leemos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Ahora bien, esto tiene un impacto. Este verso que Pablo le escribe a los hermanos que estaban preocupados tiene un impacto. Entender el contexto de este verso ayuda a clarificar de alguna manera que el propósito de Pablo era ofrecer consuelo y esperanza. El Señor vendrá, arrebatará a su pueblo, las cosas no pueden seguir igual. Entonces Pablo lo que quería con esto era clarificar, ¿verdad que sí?, el propósito de llevar consuelo a los hermanos. Te cuento que la carta aborda cuestiones escatológicas del fin de los tiempos que preocupaban a la iglesia primitiva. Entonces, este es el contexto y el impacto de este verso que Pablo escribiera acerca del arrebatamiento. Ahora bien, hay otro versículo clave que es 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Dice allí en este verso que nosotros hemos dicho: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto dice 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Entonces aquí hay
un simbolismo en el arrebatamiento. Y aclaro, no que el arrebatamiento sea un simbolismo, no. Cristo arrebatará a su pueblo. Pero dentro de estos versos hay algunos símbolos. Dice aquí en este verso, arrebatado. Seremos arrebatados, del griego arpazo, que implica un acto de fuerza y rapidez, como un rescate o liberación. ¿Verdad que sí? Hay un símbolo. ¿Cómo es el símbolo? Arrebatado, a la fuerza, con rapidez. ¿Verdad que sí? El Señor nos va a llevar, pero Él dice, te voy a arrebatar. Pero la realidad es que el Señor nos sacará de este mundo. Entonces, tenemos que el verso habla de nubes, de nubes, de nubes. A menudo simbolizan la presencia y la gloria de Dios. Recuerden Número capítulo 13, verso 21, cómo la nube de Dios estuvo con el pueblo de Israel de día para cubrirlo allí, para que el sol no lo achicharrara. Entonces, a menudo lo que es la nube simboliza la gloria de Dios. También en Mateo capítulo 17, verso 5, allí vimos una nube que bajó y tapó a Cristo y se vio como que Cristo estaba en gloria, ¿verdad? Está también, además de nube, está aire. Esto puede representar el ámbito espiritual y la separación de la tierra física. Nosotros estamos en la tierra, en la montaña, en las ciudades, en los pueblos, en los barrios. No estamos precisamente en el aire, ni en las nubes. Pero cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo, nos va a llevar en las nubes, hacia las nubes. En el aire nos reuniremos con el Señor allá en las nubes. Ahora bien, esto tiene un impacto, no solamente un simbolismo de las nubes y el aire, sino que tiene un impacto. El simbolismo de las nubes y el aire destaca la conexión con la presencia divina y el ámbito celestial. Este lenguaje subraya la naturaleza sobrenatural de este glorioso evento, ¿verdad que sí? En el aire, no va a arrebatar hacia las nubes. Hay unas comparaciones bíblicas que yo quiero compartir contigo, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 9 al 11. Hechos de los Apóstoles 1, del 9 al 11. ¿Qué dice allí? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es prácticamente una comparación bíblica, ¿verdad que sí? El ascenso de Jesús al cielo y su promesa de regresar de la misma manera lo vemos conectado aquí. Jesús ascendió y lo recibió una nube. Entonces la visión también de Daniel en el capítulo 7 de Daniel, versos 13 al 14, donde el Hijo del Hombre viene con las nubes del cielo. Entonces, hermano, hay versículos que son clave y que hacen comparaciones a las nubes, al aire, a la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, hay un impacto en esto. Estas comparaciones refuerzan la conexión entre el ascenso de Cristo y su regreso prometido. Y te cuento que el lenguaje de nubes y aire enfatiza la continuidad entre estos eventos escatológicos. Otro versículo bíblico, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Hay interpretaciones. Padres de la iglesia como Agustín y Crisóstomo interpretaron este evento como la reunión final con Cristo. Porque dice aquí Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. Y habla un poco más, ¿verdad que sí?
Entonces los padres de la iglesia, como Agustín y Crisóstomo, interpretaron este verso como la reunión final con Cristo. Cuando Cristo venga, nos lleve ya, se acabó, no más pecado para la iglesia. Reformadores y teólogos posteriores han debatido el momento y la naturaleza del arrebatamiento. Esto tiene también otro impacto. Las diversas interpretaciones reflejan la riqueza y complejidad de la escatología cristiana. Estudiar estas interpretaciones históricas nos ayuda a apreciar la diversidad de pensamiento dentro de la fe cristiana. Cristo viene, nos arrebatará en el aire, ¿verdad que sí? Nos llevará en el aire, allá en las nubes, lo recibiremos. Vamos a darle una aplicación práctica a esto, y está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 al 3. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Cristo se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuál es la aplicación de este verso? La esperanza del arrebatamiento motiva a los creyentes a vivir en santidad y pureza, porque le veremos tal como Él es, dice la Biblia. Y también hay otra aplicación. Nos invita a mantener una actitud de vigilancia y preparación constante para el regreso de Cristo. Ahora, esto vuelve y tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto? Esta doctrina no solo ofrece consuelo, sino que también desafía a los cristianos a una vida de compromiso y devoción. La expectativa del arrebatamiento puede fortalecer nuestra fe y nuestra dedicación al servicio de Dios y de los demás. Conclusión, mis queridos hermanos, el simbolismo y el lenguaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, nos proporciona una rica comprensión de la esperanza cristiana en el arrebatamiento. Al analizar el contexto histórico, las comparaciones bíblicas y las interpretaciones históricas, podemos apreciar mejor el significado y la promesa de este evento. Esta promesa no solo nos consuela, sino que también nos motiva a vivir vidas que honren a Dios. Dos preguntas, mi querido hermano, para que tú me la dejes aquí, para que tú la contestes. Dos preguntas. ¿Qué aspecto del simbolismo del arrebatamiento te resulta más significativo y por qué? Otra pregunta. ¿Cómo puede aplicar la esperanza del arrebatamiento a tu vida diaria y tu caminar espiritual? Son dos preguntas para que tú la contestes ahí abajo. Vuelvo y digo, rectifico, no que el arrebatamiento sea un simbolismo, sino que en esta doctrina del arrebatamiento hay símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? El aire, las nubes, porque no siempre estaremos en el aire, no siempre estaremos en las nubes. En el aire y en las nubes será nuestra reunión con el Señor, pero luego Él nos llevará a lo que es la boda del Cordero. Nos vemos ahorita, mi querido hermano.